bendiga. Eh, una persona a quien admiro y aprecio junto con su esposa son grandes personas, tienen unos grandes pastores. Y muchas gracias por la invitación. Vamos a continuar con ese tema. Gracias, hermana, por la presentación. Bien, vamos a continuar hablando sobre el servicio y quiero eh, mm, reflexionar un poco porque, aunque la Biblia nos habla bastante del servicio y del ver al prójimo, del servicio al prójimo, el servicio a Dios, porque a veces nosotros como cristianos no lo hacemos. Y creo que tiene que ver con una cuestión de cosmovisión. Yo ayer decía algo que para mí es muy fuerte. El decir que en la Biblia existen más de 2000 versículos bíblicos que hablan sobre em, la atención al otro, sobre la justicia social, sobre el amor al otro. Eso, hermanos, es bien determinante. Eso es algo que debe pegarnos, ¿verdad? Profundamente, porque hay temas de los cuales nosotros hemos hecho doctrina y que son muy importantes. Por ejemplo, si hablamos nosotros de la doctrina del infierno, pues los versículos que hablan sobre el infierno son poquitos en la Biblia. Eso no significa que el tema no sea importante. Lo que estoy tratando de hacer es una comparación, que si en la Biblia el tema del infierno tiene muy pocos versículos, demasiados pocos versículos, no sé, no les he contado, ¿no? 15 versículos, algo así o menos. Cuando hablamos del amor al prójimo, el servicio al prójimo, tenemos más de 2000 versículos bíblicos, 2000 versículos bíblicos. ¿Y por qué no lo vivimos de esta manera? Posiblemente sea una cuestión de cosmovisión. Miren, tomemos en cuenta que cuando Jesús les dice a los fariseos, les hace un reclamo, les dice, ustedes leen las escrituras, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ella van a encontrar la vida eterna y no se han dado cuenta, sin embargo, no se han dado cuenta que dan testimonio de mí. Esto es lo que significa ese versículo. O sea, Jesús no le está ordenando a los fariseos que escudriñen las escrituras. Jesús está denunciándole a los fariseos que a pesar de que leían las escrituras, posiblemente más que nosotros, un fariseo se sabía de memoria las escrituras. O sea, yo no sé cuántos se saben todos los salmos de memoria, ¿no? O sea, un fariseo se aprendía cantidad de capítulos de memoria. O sea, el fariseo leía bastante la escritura. Y de hecho, precisamente los escritores como Josefo dicen que los fariseos eran los mejores entre los judíos. Ahorita decir, eres un fariseo es como una ofensa, ¿verdad? Entre cristianos. No, él es un fariseo, es como ofender. Pero en los tiempos bíblicos el fariseo era el mejor entre los judíos. El mejor entre los judíos. Entonces Jesús no le tira a los peores entre los judíos, sino que le tira a los mejores entre los judíos, porque a pesar de tener una ética muy alta, la ética de ellos pues solamente estaba basada y centrada en sí mismos, porque los fariseos habían perdido el camino y también el pueblo había perdido el camino en los tiempos donde Jesús nace. Pero cuando Jesús nace, la visión o cosmovisión que el pueblo de Israel está llevando a cabo no es la cosmovisión del Antiguo Testamento. Así que Jesús vuelve a hacer una resignificación de la ley y de todas las enseñanzas. Entonces, yo creo que, porque a todos los cristianos nos gusta cumplir la Biblia, vivir la Biblia, pero a veces no nos damos cuenta de todo lo que la Biblia nos dice y tenemos esta actitud del fariseo en el siguiente sentido. Ya dije que los fariseos eran los mejores entre judíos. Los fariseos tienen una forma predeterminada de leer la Biblia. Y Jesús les hace un reclamo. Ustedes se escudriñan las escrituras porque ustedes creen que en ellas van a encontrar la vida eterna. Sin embargo, no se han dado cuenta que dan testimonio de mí. ¿Qué significa esto? Cuando alguien va a la escritura para encontrar lo que está buscando y no para encontrar la verdad, ese es un problema. O sea, hay muchos ejemplos en la escritura sobre esto. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia que dice que si tus pecados sean rojos como el carmesí, ¿verdad? Y luego dice, serán como blanca lana, ¿verdad? O como la nieve. Si ustedes leen el texto, después de esta reflexión, para dejar esa curiosidad, lean el texto y analicen cuáles son los pecados rojos a los que se refiere.
Si preguntamos a un cristiano así, oye, ¿cuáles son los pecados rojos? Pues siempre mencionan pecados como el adulterio, pues mencionan pecados, pues pecados, matar a una persona. Y sí, son pecados rojos, claro que son. El adulterio es un pecado muy indignante en la escritura, pero ahí en esa parte de la Biblia no se está hablando de ese tipo de pecados. Se están hablando de pecados de injusticia y de corrupción. El no ver por la viuda, por el huérfano. Entonces, yo le pongo esa curiosidad de que busquen ese versículo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué siempre interpreté que este texto se refería, por ejemplo, al adulterio? Que sí, insisto, es un pecado muy rojo, pero en esa parte no lo menciona. Y no me di cuenta cuando leí la Biblia que se refería a pecados de injusticia. O sea, posiblemente alguien llegue a esa reflexión para que lea el contexto. Recuerden que cuando leemos un versículo tenemos que leer el contexto del versículo. Eso es muy importante, ¿no? ¿Y por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué muchos no se dan cuenta? Porque tienen una forma de leer la Biblia. ¿No? Van a la Biblia para tratar de poder solamente comprobar lo que ellos ya saben y no para encontrar a Dios. Los fariseos, a pesar de que leían mucho la Biblia, no encontraban a Jesús en la Biblia. Y Jesús le está diciendo, hey, aquí está el Mesías. Ustedes buscan al Mesías, están esperando al Mesías y aquí está el Mesías. ¿Verdad? O sea, ustedes leen las Escrituras porque creen que van a encontrar la vida. Sin embargo, no se han dado cuenta que las Escrituras dan testimonio de mí. Eso es lo que significa ese versículo. Insisto, no dice que debemos escudriñar las escrituras. Claro que hay que escudriñarlas, pero ese no es el sentido. El sentido es que muchos, a pesar de que escudriñan las escrituras, no logran encontrar la verdad porque ya tienen sus pensamientos preconcebidos. No van a la Biblia con libertad. Y eso, pues hermano, es un problema. Y por eso, a pesar de que la Biblia tiene más de 2000 versículos bíblicos, más de 2000 versículos bíblicos, que hablan sobre la misericordia, la justicia social, el servicio al otro, el dejar estar centrados en nosotros mismos para comenzar a pensar en el otro. A pesar de eso, pues su propio pensamiento los hace ver lo que ellos tienen dentro de sí mismos y no lo que Cristo les está revelando. Y bueno, para esto vamos a recordar al Padre de la Fe. Génesis 12, 1 al 3. Lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí, con el Padre de la Fe, se está estableciendo el pacto. Aquí se está estableciendo el pacto con el Padre de la Fe. Y todos aquellos que tenemos fe somos hijos de Abraham. Así que este pacto se extiende para nosotros. Pero es importante notar que este pacto tiene dos elementos. Dos elementos. Te bendeciré y serás de bendición. El te bendeciré es yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, ¿verdad? Eso tiene que ver con el elemento del pacto, te voy a dar bendición, te bendeciré. Pero hay un segundo elemento del pacto que es serás de bendición. Dos pactos. Bendecidos para bendecir, ¿verdad? Yo no puedo vivir el pacto completo si solamente me enfoco en el te bendeciré. O sea, noten cómo el 80% de los materiales cristianos son egocéntricos. Tienen que ver con nosotros mismos, no con el prójimo, ¿verdad? Vas y compras una Biblia y dice la Biblia de las bendiciones. Y pues eso vende bastante bien, ¿no? La Biblia de las bendiciones, pero no vamos a encontrar una Biblia que diga la Biblia de las obligaciones hacia el otro. O sea, hay 2000 versículos bíblicos sobre eso, ¿no? Entonces, bien, podría sacarse una Biblia sobre la Biblia de las obligaciones al otro, donde se remarquen estos más de 2000 versículos bíblicos. De hecho, hay que sacar esa Biblia, yo creo, Pastor Carlos. Nadie la ha vendido, ¿sabes? ¿Cuántos podemos hacer esa edición? ¿Verdad? Marcamos esa parte, ¿no? Que el Pastor Carlos y a su esposa le encanta este tema. Am, y entonces, recuerden, los dos elementos del pacto es, te bendeciré y serás de bendición. Entonces, el serás bendición es el segundo elemento del pacto, que es el poco practicado. Todos quieren escuchar, te bendeciré, pero la otra parte del pacto es, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
serás de bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, vean lo complejo y lo maravilloso de estos dos pactos, ¿verdad? Insisto, el primero es, yo haré de ti una gran nación, tú vas a ser una gran nación, la nación más importante, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, te haré famoso y serás bendición, pero bendeciré a los que te bendigan. ¿Ah? Y bueno, también los que te maldigan, te bendeciré, te maldeciré. Es decir, ahí te voy a proteger. Y luego, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto parece que al pueblo de Israel se le olvidó. Al pueblo de Israel se le olvidó que tiene un llamado máximo, que es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, esos dos elementos del pacto son inseparables. No podemos separar, no te puedes quedar con solamente un elemento del pacto. Si te quedas con un elemento del pacto, no tienes el pacto completo. Y nosotros debemos ser cristianos del pacto completo, ¿verdad? Pero Israel no entendió el pacto, ¿no? Israel no se dio cuenta que Dios le dio dos fuerzas para poder vivir el pacto completo, que es una fuerza de atracción y una fuerza de expansión. O sea, la ubicación estratégica de Israel, Israel está en la encrucijada de tres continentes. Esa es una ubicación estratégica, ¿verdad? Que todo el mundo quería porque pues es muy estratégico. Pero eso es para tener una fuerza de atracción, ¿verdad? O sea, que las personas vengan, o sea, que las naciones vengan a Israel, pero al mismo tiempo que Israel tenga una fuerza de expansión. Y no es para ser un imperio, ¿verdad? Sino que es para llevar al Dios de la Biblia. Para presentar, o sea, Dios escoge una nación para que esta nación lleve al Dios de la Biblia a todos lados, ¿ah? Para que la cultura de Dios de la Biblia sea llevado a todos lados. Entonces, esto le ha pegado también a los cristianos porque este componente del pacto, el segundo, es el menos buscado, el de serás bendición. Entonces, esto lo digo, hermanos, porque como cristiano no debes enfocar tu atención en las injusticias que otros te hacen. Como, o sea, sí es necesario que te cuides, ¿verdad? Que te protejas, pero, pero enfoca tu atención en las bendiciones que puedes darles a otros. Si no sales de ti mismo, no vas a ser una persona feliz, no vas a ser una persona plena. El problema de muchos cristianos que no logran tener gozo es que están tan centrados en sí mismos y deberían dejar de estar viéndose a sí mismo para comenzar a ver al otro. Y eso te va a dar gozo, bendición. Em, o sea, no te angusties por tu bendición, de tu bendición no se encarga. Preocúpate por la bendición de los demás. O sea, solamente ser responsable, ¿verdad? Pero de tu bendición, Dios se encarga. O sea, para todos nosotros, hermano, ya hay un maná para todos los días. Vean ustedes lo que pasa en Egipto, es maravilloso. Digo, cuando salen de Egipto, lo que pasa en el desierto es increíble. Dice la Biblia que los que juntaban maná de más, cuando llegaban a sus tiendas, el maná disminuía para lo que necesitaban. Y los que juntaban de menos, el maná crecía. O sea, al principio ellos tenían que recoger y la indicación era, recojan solamente lo necesario, no guarden nada para mañana. Ni les debe faltar, ni debe sobrar. O sea, aprender a recoger el maná, eso es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo sé, la medida, si necesito un homer y medio, ¿cómo sé? Si, mi hermano está más gordito que yo, él come más, ¿no? Y él está más flaco. Entonces, el papá come más, ella come menos. ¿Cómo sabe la mamá el papá cuánto debe juntar? Eso no está fácil. Pero el milagro era que cuando el papá regresaba a la tienda y se había juntado de más, automáticamente disminuía el maná y alcanzaba perfectamente. Y si había juntado de menos, aumentaba. Eso fue increíble, es increíble. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene nuestra porción de maná diaria. Entonces, nosotros Amén. debemos ser responsables en nuestro trabajo. A mí me encanta hablar sobre la responsabilidad en el trabajo, porque la Biblia habla mucho sobre la responsabilidad en el trabajo, pero Dios no quiere que estemos enfocados, que nuestra atención esté enfocada en nuestra bendición. O sea, hay que ocuparnos, pero no hay que estar preocupados ni angustiados ni agitados por nuestra bendición, porque de nuestra bendición Dios se encarga. Preocúpate por ser de bendición a otro. Entonces, en la Biblia,
Puesto que este es el fundamento del pacto, o sea, los dos elementos del pacto, vamos a ver esta idea, si ya tú lees la Biblia con esta idea, lo vas a encontrar constantemente. Por ejemplo, el Salmo 67, 1 al 2 dice, Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y luego dice, para que se conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. ¿Eh? ¿Se fijan cómo es el salmista aquí está entendiendo los dos elementos del pacto y los pone? O sea, Dios nos bendiga, pero hay un para, ¿verdad? ¿Para qué? Para que conozcan en la tierra sus caminos y en todas las naciones. Entonces, por eso dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. Entonces, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando Jesús escribe justicia, ya lo escribe, esa palabra está en griego, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y hay un jurista romano que ya había definido la palabra justicia. ¿Qué es la justicia? La eterna y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. La eterna y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. El problema es que muchos cristianos, y creo que esto tiene que ver con la King James, cuando la King James traduce la palabra em, em, la palabra justicia, tendría que buscarlo ahí, creo que es algo como right now, o sea, algo así que tiene que ver como con, la connotación en inglés que tiene es, es, es moral, tiene una connotación moral. Cuando tú lees la King James, la palabra que se traduce como justicia, es que es una palabra antigua en el inglés, tiene una connotación moral. Pero cuando tú ves lo que significa la palabra justicia en griego y la cultura griega, es la eterna y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. Entonces, eso cambia nuestra forma de pensar. Por ejemplo, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. La mayoría de los cristianos leen, bienaventurados los que son perseguidos a causa de la moralidad, de su moral. Pero, ¿qué tal si lo lees de esta manera? Bienaventurados los que son perseguidos a causa de buscar el bien del otro. O sea, Martin Luther King. ¿No? Él, mientras em, habló sobre los derechos de los afrodescendientes, pues Estados Unidos lo abrazó, ¿verdad? Y cuando él habla en contra de la guerra, pues lo rechazan. Y algunos dicen que incluso es un crimen de Estado. Pues, bueno, ahí hay mucha confusión en cuanto a eso. Pero Martin Luther King murió por la justicia, ¿verdad? Por ver el bien del otro. Entonces, bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. Acá en México hay escuelas de niños fresas que se le ponen por nombre Martin Luther King. Si Martin Luther King viera eso, se lo volcaría en la tumba, ¿verdad? Porque no es la idea que él tiene, ¿no? No es la idea que él tiene de que sea para niños solamente que pueden pagarlo. Entonces vean cómo eh, la manera como yo entiendo el pacto va a definir cómo es que nosotros entendemos muchos conceptos de la Biblia, como el concepto de la justicia, como el concepto de la justicia. Por ejemplo, y muchas palabras. La palabra compasión. Si ustedes buscan diccionarios en inglés de la palabra compasión y en español de la palabra compasión, se dan cuenta que los diccionarios han variado en la forma como definen la palabra. ¿No? Al principio, la palabra compasión tiene la idea de tener una pasión por el otro, sentir lo que el otro vive. Por ejemplo, la palabra misericordia, que viene de misericord, es corazón, hacia la miseria. Un corazón que está inclinado hacia la miseria del otro, o sea, siente el dolor del otro. Entonces, ahora, si ustedes buscan la palabra compasión o misericordia, tanto en inglés como en español, los diccionarios lo van a definir como la disposición de ayudar a otro. Entonces, eso cambia la forma de, por ejemplo, alguien viene manejando y dice, oye, ¿qué traes? No, pues es que vi en un semáforo a una persona que estaba pidiendo ayuda y que no tenía piernas, ¿verdad? Y sentí mucha compasión.
Oye, ¿y hiciste algo por él? No, no, solamente sentí compasión. Entonces, eso se puede decir ahorita, pero antes no, porque antes la misericordia no era solamente en el ámbito de sentir, sino era en el ámbito de la acción. Eso viene, por ejemplo, la palabra misericordia, en el Antiguo Testamento viene la palabra gesed. La palabra gesed, no solamente es un sentimiento, es una obligación por el otro. Es decir, el hambre del otro, como dice el metodista, es su problema material, pero es mi problema espiritual, porque el hambre del otro es una ofensa hacia Dios. El hambre del otro es una ofensa hacia Dios. Entonces yo no puedo quedarme de brazos cruzados, ¿verdad? Entonces, si yo comienzo a ver los dos elementos del pacto, mi forma de leer la Biblia va a cambiar, porque siempre voy a estar viendo en muchos versículos lo que no había visto antes. Busquen primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces, ahí hay dos elementos del pacto. El segundo elemento del pacto es el primero que menciona Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ah? Y su justicia. Y luego, ¿cuál es el primer elemento del pacto? Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Se fijan? Cómo Jesús habla primero del segundo pacto. Entonces, esto va a afectar nuestra forma de leer la Biblia. Ahora, quiero teorizar, bueno, antes de explicar sí, sí, quiero teorizar el por qué posiblemente muchos cristianos, a pesar de que la Biblia es tan determinante en ver por las necesidades del otro, ¿por qué muchos no ven las necesidades del otro? Miren, en la historia hay dos grandes tradiciones de pensamiento, la tradición indoeuropea y la tradición semita. La tradición semita, de ahí vienen todas las culturas que escriben de derecha a izquierda, todas las culturas, Babilonia, obviamente los hebreos, ¿no? Egipto también tiene su influencia semita, ¿verdad? De derecha a izquierda la mayoría. Ok, y la escultura indoeuropea son los que escriben izquierda-derecha, que vienen en nuestra cultura occidental, eh, occidente formado por los griegos, por Roma, ¿verdad? Por los romanos, por la cultura romana, la griega, y formada por el cristianismo. Ok. Dos grandes em, paradigmas de pensamiento o tradiciones de pensamiento. Cada quien debe saber cómo está pensando, si está pensando indoeuropeo o está pensando semita. Ok. Israel es semita, ¿no? Israel es semita. Eso viene incluso de la idea de Sem, ¿no? De Noé. Israel es semita. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Ok. Israel nace en una cultura semita, ¿verdad? O en una tradición semita. Ahora, los dioses o el panteón, que es el lugar de los dioses, ¿verdad? De los semitas y los indoeuropeos son panteones diferentes. El panteón de los griegos son los dioses de los cielos, ¿verdad? Son dioses del cielo. La gente mira hacia el cielo y adora a sus dioses. Y en las culturas semitas, los dioses son de la tierra, dioses que salen de la tierra. ¿Ok? Para los dioses del cielo, ellos no crean la materia, sino que rechazan la materia. Si ustedes ven todas las películas del Olimpo, los dioses del Olimpo no quieren relacionarse con los mortales, desprecian a los mortales y desprecian la materia. ¿Por qué? Porque entonces los dioses del cielo lo que buscan en las mitologías es ordenar el caos, no crear la materia, ordenar el caos. En las culturas semitas, estos dioses, que os estoy hablando de dioses egipcios, babilónicos, todo eso, son dioses de la tierra que producen cosechas y cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, Baal, él es un dios que es el gran enemigo de Israel, ¿verdad? Baal, el gran enemigo de Israel. Es un dios de la cosecha, ¿verdad? Y también es el dios del trueno. Entonces, ahí hay una combinación. Por eso Baal es el gran enemigo de la adoración al dios de Israel, porque ahí hay una combinación. Se presenta como el dios del trueno y también como el dios de la cosecha, ¿verdad? Por eso los cristianos los cristianos los israelitas decían, no, pues yo quiero que mis tomates den fruto, entonces necesito adorar a Baal, ¿no? Bueno, Israel es diferente. Israel tiene al Dios del cielo y de la tierra, ¿no? Dentro de una cultura.
semita. Ok. Todas las culturas semitas ven la materia como algo bueno. Estoy hablando algo así, fuerte, estoy tratando de explicar lo mejor posible, ¿va? Todas las culturas semitas ven a la materia como algo bueno. ¿Por qué? Porque en las culturas semitas la materia fue creada por sus dioses, ¿verdad? Todas las culturas indoeuropeas ven la materia como algo malo, porque los dioses desprecian lo malo. Israel tiene al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Verdad? Él es el Dios completo, el que hace los cielos y la tierra. Él reina no solamente en los cielos, sino que reina en la tierra. Y para la Biblia, Dios hace la materia, no solamente la ordena. En Génesis tenemos Génesis 1 y Génesis 2. En Génesis 1 vemos que Dios ordena el caos y en Génesis 2 vemos cómo Dios crea la materia, ¿verdad? Hizo Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios ordena el caos y Dios hace los cielos y la tierra. Por lo tanto, para la Biblia, la materia es buena porque dice Dios que todo fue bueno y dijo Dios que todo había sido bueno. Entonces, para la cultura semita, israelita o la cultura semita hebrea, la materia tiene valor y el ser humano fue formado ¿de dónde? De la materia, del polvo, ¿verdad? Todas las culturas semitas dicen del polvo fuiste formado y el polvo va a ser tornado. Eso no solamente lo dicen los hebreos, lo dicen otras culturas, ¿verdad? Entonces, para el semita hebreo, Dios forma la materia, el ser humano es tomado de la materia y el ser humano es regresado a la materia. Por lo tanto, si Dios hizo la materia y la materia es buena, y si Dios hizo al hombre de la materia, del polvo, significa que el cuerpo humano es bueno. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad con las necesidades humanas, porque las necesidades humanas son del cuerpo. Los griegos no piensan así. Tú nunca vas a encontrar un griego que hable sobre las necesidades humanas. Porque el griego dice, el ser humano fue formado del polvo y del polvo va a tornar pero su yo, el yo del pensamiento griego es así. Yo estoy en un cuerpo encarcelado y voy a ser liberado con la muerte. ¿Ah? Por ejemplo, un, un semita hebreo diría, yo soy cuerpo. Y un griego diría, yo tengo un cuerpo. ¿Podemos darnos cuenta de la diferencia? No le vamos a decir, yo tengo un cuerpo, que yo soy un cuerpo. ¿Ah? Entonces, yo soy un cuerpo, ok. Los egipcios, ¿qué hacen cuando muere alguien? Embalsaman el cuerpo, porque están preparando el cuerpo para la trascendencia. Los griegos no, a los griegos no les interesa el cuerpo. Por eso para los griegos el hambre es una distracción, el fatigarse es una distracción, no les importa. Para el semita, el fatigarse, para el hebreo, ¿verdad? El fatigarse es algo importante y por eso Dios nos da un día de descanso. ¿Sí me voy a entender? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vemos nosotros el cuerpo? Aquí voy aterrizando todo esto. ¿Cómo vemos nosotros el cuerpo? ¿El cuerpo para nosotros es una prisión de nuestro espíritu o el cuerpo somos nosotros? Porque hay muchos cristianos que no se han dado cuenta que su pensamiento es griego y no semita. Su pensamiento es indoeuropeo y no semita. Y ellos dicen cosas como esta, hermanos, esta carne no es importante, se la van a comer los gusanos. Lo importante es que nuestro espíritu se vaya al cielo. ¿Ah? ¿Cómo está hablando él? Está hablando de manera indoeuropea. Entonces, su predicación se queda en el mundo de las ideas. Los griegos hablan del mundo de las ideas. Entonces, todo el tiempo está hablando del cielo, o sea, siempre habla del más allá y nunca del más acá. ¿Eh? O sea, su pensamiento del cristiano indoeuropeo es, lo más importante es llegar al cielo. Y ellos, no sé, como que tienen la idea que van a ser un espíritu sin cuerpo en el cielo. Cuando la Biblia lo que habla es de la resurrección del cuerpo. O sea, para la Biblia es tan importante el cuerpo que Cristo lo va a resucitar. Por eso vamos a poder comer en el cielo, hermano. Si fuéramos espíritus, no vamos a poder comer en el cielo. Vea, la idea del cielo en la Biblia es un gran banquete, ¿verdad? Las bodas, un gran banquete. Entonces, hermanos, en el cielo vamos a poder comer sin engordar. Gloria a Dios por eso. Bueno, si no se goza por eso, ya no sé por qué se va a gozar. Pero en el cielo vamos a poder comer. Eh, eh, y vamos a festejar, o sea, vamos a poder tocarnos, vamos a poder abrazar, porque nuestro cuerpo va a ser como el de Cristo, un cuerpo glorificado. Cristo tocaba, ¿verdad? Porque Cristo vino a abrazar al pobre, vino a abrazar al leproso, vino a comer con los pecadores, ¿verdad? Entonces,
nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Los que murieron en Cristo están esperando, están gozando en la presencia de Dios, pero todavía no se gozan completamente como que pudieran gozarse, porque todavía les falta el cuerpo. ¿Ah? Entonces, cuando se están gozando, están en plenitud ellos, ¿eh? Pero van a recibir el cuerpo glorificado y va a ser otra experiencia porque van a poder comer. O sea, en ese sentido entendemos que en el cielo todavía no hay banquete. O sea, nos están esperando para cenar, ¿verdad? Nos están esperando para cenar hasta que llegamos todos. Entonces va a haber ese gran banquete con los cuerpos glorificados, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces, esto cambia la forma de ver la vida. Cambia la forma de ver la vida. ¿Por qué? El cristiano que tiene su influencia indoeuropea no ve las necesidades humanas, no ve la necesidad del prójimo, solamente está pensando como los monjes. El monje no es semita, el monje es indoeuropeo. ¿Por qué? Porque el monje lo que quiere es no comer. El monje no quiere tocar a otros. Si usted se encuentra un monje, por ejemplo, un budista, de que ellos es una negación de las necesidades humanas, ¿verdad? Se van, se aíslan, no quieren comer y no te quieren saludar de la mano, ¿verdad? No se saludan de la mano. Porque entonces lo que buscan es trascender, trascender su espíritu, o sea, y negando el propio cuerpo. Pero hermanos, Dios nos entregó un cuerpo maravilloso, nuestro cuerpo, que la Biblia lo ve tan honorable. Por eso cuando alguien dice, hermanos, este cuerpo se lo van a comer los gusanos. Yo les digo, aguas, porque a eso que tú le dices que el Señor, que se lo van a comer los gusanos, la Biblia le llama templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Entonces, yo debo preocuparme por el templo de los demás. ¿Eh? Entonces, debemos comprender que Dios no nos llamó para salvar almas solamente, sino para salvar cuerpos. ¿Y cómo salvo cuerpos? Viendo las necesidades del otro. Un misionero fue a predicar a un lugar y se encontró ahí un joven, ¿verdad? Y le fue y le predicó el evangelio y el joven le dice, hey, este, espérame, no te puedo escuchar, tengo 3 días sin comer y ahorita no puedo escucharte. Y entonces el misionero, bien inteligente, se acuerda que trae un folletito que dice, Jesús, el pan de vida. Y saca su folletito y se lo entrega. Ah, pues mira, tú tienes hambre, yo quiero hablarte sobre Jesús, el pan de vida. Y el joven que tiene hambre agarra el papel, ¿verdad? El folleto, lo corta y lo comienza a comer. Lo mastica. Se lo saca de la boca masticado y se lo da al misionero y le dice, ¿ves? Tu Dios no resuelve mis problemas. Tu Dios no resuelve mis problemas. Eso le pegó tanto al misionero que después él hizo ahí labor social y se construyó un templo después, pero producto de todo el trabajo que habían hecho para darle de comer al hambriento. Entonces, ¿hasta qué punto, hermanos, negamos las necesidades humanas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos esta forma nosotros de pensar. Ahora, esto es muy importante porque les digo, ya cuando ustedes tienen presente esto a la hora de leer la Biblia, van a comenzar a leer la Biblia de manera diferente, ¿va? Y entonces el servicio al otro y el servicio a Dios van de la mano, ¿va? Porque debo amar al prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Entonces, el amarme a mí mismo no es resultado de centrarme en mí mismo, sino es resultado de amar a Dios y relacionarme sanamente con el prójimo. Entonces, ahí Cristo reconstruye una relación vertical con Dios, una relación horizontal con los demás y también con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, amar al prójimo como a mí mismo. Ahí están los dos elementos del pacto, ¿se fijan? Amar al prójimo como a mí mismo. Si ustedes comienzan a pensar en los dos elementos del pacto, muchos versículos van a cobrar otro sentido. Amar al prójimo como a mí mismo. Ahora, dice Romanos 8 18 al 23. Ahora que ya he hablado yo sobre estos conceptos del pacto y he hablado de la idea semita, ¿verdad? La interpretación semita que tiene que ver con el otro. Ahora vean cómo vamos a leer Romanos 8 18 al 23. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará adelante. Pues toda la creación, ¿quién es? Ahí va, pero toda la creación, ¿quién es? Toda la creación. ¿Qué es la creación? Plantas, animales, la tierra, la materia, ¿va?
toda la creación espera con anhela el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. O sea, la materia está esperando, ¿verdad? La materia está esperando. En griego, esta palabra esperar tiene una connotación de como un parto. Es una espera, como cuando decimos, esta mujer está esperando, ¿verdad? Entonces, la materia está esperando. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza. ¿Por qué quedó sujeta a la maldición de Dios? ¿Cuál maldición? La del Edén. La maldición que no fue para el hombre, pero sí para la tierra, ¿verdad? La maldición que no fue para el hombre, sino sí para la tierra. Cuando la Biblia dice, por tu causa será maldita la tierra, ¿verdad? Y te dará espinas y cardos, por causa tuya. ¿Se fijan? Entonces, la creación, contra su propia voluntad, fue sujeta a la maldición, pero tiene esperanza. O sea, esta tierra fue maldita por nosotros, porque Dios no nos maldijo a nosotros, Dios maldijo a la tierra, ¿verdad? Y la tierra, como resultado, cuesta trabajo que produzca. Ok. Dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como que si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos. ¿Ah? Bueno, vean el versículo 21. El versículo 21. La creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Otra vez. La creación espera. Todos nosotros, hermanos, estamos esperando la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Amén. Cuando recibiremos un cuerpo incorruptible. Bueno, no solamente nosotros estamos esperando, la creación espera al día que se va a unir a esa redención. Entonces, Dios va a redimir también la creación, todas las cosas. Es increíble cómo muchos cristianos no valoran esta creación, ¿verdad? Porque dicen, no, este cielo y tierra, va a haber un nuevo cielo y tierra nueva. Pero cuando ellos piensan en cielo nuevo y tierra nueva, piensan en otro cielo y otra tierra nueva, ¿no? No piensan que esta creación va a ser fundida para ser transformada, como nuestro cuerpo será fundido para ser transformado. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plan de Dios siempre ha sido restaurar todas las cosas. Entonces, el nuevo cielo y la nueva tierra va a ser un tiempo, hermanos, donde nosotros vamos a poder seguir tocando. Vamos a poder caminar en una tierra renovada, con plantas renovadas, con comida renovada, con frutas renovadas, con posiblemente, y tiene que ser así, con animales renovados, ¿verdad? Porque en el arca de Noé también se subieron los animales, entonces Dios también piensa en los animales, ¿verdad? Entonces va a haber restauración de todas las cosas, así como dice la hermana Elizabeth, la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros ahorita? Nosotros trabajamos por esa restauración. Y yo no puedo trabajar por esa restauración si solamente estoy pensando en mí. Tengo que pensar en el otro y aprovechar cualquier oportunidad que tengo para servir. Porque cada que yo estoy sirviendo, yo estoy reparando el mundo. El mundo está roto y el mundo está esperando que los hijos de Dios se rebelen. Y nosotros debemos saber que nuestro llamamiento, que nosotros tenemos una vocación de restauración. Y mi vida tiene que servir para reparar el mundo en el que estoy, para que la oficina en la que estoy sea reparada, para que mis compañeros sean reparados, para que mi cónyuge sea reparado, para que las personas tan cerca de mí sean reparadas. O sea, yo también necesito ser reparado, pero en mi intento de ser reparado, yo no puedo destrozar al otro. ¿No? Entonces, yo soy llamado para que las grietas del otro sean sanadas. Porque tengo un llamamiento de restauración. Por eso en nosotros está el poder de la resurrección. ¿Para qué Dios nos ha dado el poder de la resurrección, hermanos? Para reparar lo que está alrededor de nosotros, para que cosas muertas sean resucitadas alrededor de nosotros. En ti y en mí, hermano, está el poder de la resurrección para restaurar tantas cosas que están alrededor de nosotros. Y entonces tiene sentido esta frase, que el que no vino para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? El que no vive para servir, Sirve para vivir.
Ajá. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Esta frase. ¿Por qué? Porque entonces nos damos cuenta que tenemos una vocación de servicio y no podemos ser felices si no la vivimos. Nadie, hermano. Nadie puede ser feliz si no vive una vocación de servicio a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque ahí están los dos pactos. Ahí están los pactos. Si usted tiene presente esto, hermano, cada que lea la Biblia, muy seguido va a encontrarse los dos elementos del pacto. El problema es que muchos cristianos están tan centrados en sí mismos. Y como yo decía ayer, la felicidad no se encuentra buscándola, sino se encuentra dándola. Si pensamos de esta manera cuando vayamos a la iglesia, si un cristiano entiende que tiene un llamado de los dos pactos, ¿cómo va a la iglesia un cristiano que tiene los dos pactos? Pues entonces busca servir a Dios y servir al prójimo. Porque entonces entendemos lo que significa servir a Dios. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que vamos a servir al Señor. Y luego viene Cristo y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ay Dios. Entonces, o le sirvo o no le sirvo. Porque el Antiguo Testamento dice que hay que servir a Dios. El Nuevo Testamento dice que Jesús no vino para ser servido. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Hay que servir o no hay que servir? Sí. Eso me lleva a mí a entender que Dios quiere que así vamos, pero no como nosotros creemos que hay que servir. Entonces muchos creen que hay que servir solamente adorando a Dios. Y su vida se queda acá en el mundo de las ideas, como los griegos, los filósofos. Y Dios quiere que nuestro servicio a Dios tenga que ver con una responsabilidad. Aquí, como dice el pastor, yo soy responsable de mis habilidades, de mis dones y mis talentos para podérselos ofrecer a los demás. Entonces, Dios nos ha dado dones y esos dones tienen que convertirse en ministerios. ¿Cuál es la diferencia entre el don y el ministerio? El don es lo que Dios te ha dado. Y ese, en cuanto se lo sirves a otros, se convierte en ministerio. Porque la palabra ministerio significa servir. A la iglesia se le llama vamos al servicio. ¿Por qué vamos al servicio? Porque yo no voy a que me den. Entonces, imagínense, hay personas que van a la iglesia y dicen, no, pues no me gustó, hoy no me gustó la alabanza. Hermano, pues si no era para ti, ¿no? O sea, es que no has comprendido los dos elementos del pacto. ¿No? O sea, no te das cuenta que los músicos nos dirigen a nosotros en un concierto espiritual, porque ahí el único que está en las gradas es Cristo. ¿No? El único que está en las gradas es Cristo. Y no, yo soy parte del coro para eso. Entonces, el cristiano que entiende eso, entonces sabe que debe ser parte de la alabanza, se debe aprender los cantos, tiene que expresar, adorar a Dios, porque está siendo parte de eso. ¿No? Entonces, tengo una responsabilidad hacia los hermanos, al que está delante de mí, detrás de mí. Tengo una responsabilidad hacia el pastor también. No solamente el pastor es a mí. En una ocasión me festejó en el Día de del Pastor hace unos muchos años. Y pues yo apenas estaba trabajando con mi gente, ¿verdad? Estaba enseñando. Y uno de ellos, cuidó mi brazo derecho, predicó ese día, el Día del Pastor. Y cuando predicó ese día, su sermón fue cómo ser un buen pastor. ¿No? Y entonces, el día del pastor, él hace un sermón, cómo ser un buen pastor. Y luego dice, y el pastor visita las ovejas y el pastor así. Y ya cuando se acaba la predicación, le digo, oye, no, qué mala onda, le dije. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, hubieras predicado cómo ser una buena oveja. O sea, es el día del pastor. Le digo, no tienes que decir qué es lo que tiene que hacer el pastor. Tienes que decir qué es lo que tiene que hacer la oveja, ¿no? Le digo, ese sermón, lejos de ayudarme, me hacía sentir mal, le dije. Y que el pastor hace esto, y que el pastor hace esto, y que el pastor hace esto, y que el pastor. Le digo, no, pues no se supone que me están festejando, y le dije. Entonces, la iglesia comprende que hay algo también hacia el pastor, porque vamos al servicio. Si yo no voy a que me sirvan, voy a servir a los demás. Entonces, no estoy buscando lugares de privilegio. Si yo voy a la iglesia pensando en los dos elementos del pacto, entonces veo una persona que viene por primera vez y voy y busco a esa persona. Porque a veces los círculos de la iglesia están tan cerrados entre sus propios amigos que el que viene por primera vez no se queda porque no se siente parte de, se siente excluido. ¿Y a quién le gusta sentirse excluido? A nadie. ¿Ah? Entonces, todos pensamos de manera diferente. Ok, el que prepara las alabanzas, dice, ok, yo voy a preparar la alabanza no para Dios solamente, sino también para la congregación, ¿verdad? O sea, ¿cómo escojo yo los cantos para que para que sea un tono que la gente pueda alabar a Dios? Si no, se va muy abajo, se va muy arriba, entonces no pueden cantar las personas. Entonces,
pensamos en eso. Entonces, siempre estoy pensando en los dos elementos del pacto. Siempre estoy. Y si un hermano está enfermo, entonces yo oro por su enfermedad como si fuera mi enfermedad. Porque entonces estoy consciente que Él es templo del Espíritu Santo. Y si algún hermano tiene hambre, yo sé que esa hambre está ofendiendo a Dios. Yo tengo una responsabilidad espiritual para eso. Y entonces nos volvemos personas generosas. Eso es la base, hermano, de ofrendar, de dar diezmos, de ser parte de proyectos. Es comprender que son dos elementos del pacto. Y si yo me empeño en mi vida a vivir solamente el primer elemento del pacto, ¿qué creen? No estoy viviendo el pacto. No estoy viviendo el pacto. Y el problema, hermanos, es que hay que entender lo siguiente. El primer elemento del pacto, ¿de quién depende? ¿De Dios o de mí? Depende de Dios. Y el segundo elemento del pacto depende de mí. Entonces, no es que Dios nos falte, porque Dios cumple su parte del pacto. El asunto es que nosotros cumplamos nuestra parte del pacto. Hermanos, que nuestra congregación sea conocida como esa iglesia que busca a Dios y que busca a las personas, que ama a Dios y que ama a las personas. ¿Verdad? Que nuestra iglesia sea conocida en los ambientes espirituales como la iglesia del pacto completo, ¿verdad? Que vive los dos elementos. Hermanos, ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes ayer y hoy. Gloria a Dios.